produce el perdón. Ese es el título del tema que vamos a manejar en esta noche. Y vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 32. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de tal transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día, día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Aleluya al Señor Jesús. Bueno, en esta noche quiero compartir la palabra de Dios con todos los que a través de este medio pueden escucharla. Y siempre he pensado que llegar a una persona, a dos o a más, con la palabra de Dios, es llegar con la gran noticia, la mejor noticia que ha habido por todos los tiempos. Y es que llegar con la palabra de Dios es llegar con la oportunidad de cambiar la vida, de transformarla y también de tener un encuentro con el Señor Jesús. La mayoría de nosotros los seres humanos sabemos lo que produce, los efectos que producen algunas cosas. Por ejemplo, si alguien consume licor, le produce unos efectos que de pronto hasta le hace perder el conocimiento, lo desestabiliza, pierde el equilibrio. Y así con todas las cosas que una persona puede experimentar, tiene una experiencia totalmente diferente. Cuando hablamos de la experiencia o lo que produce el perdón de los pecados, es porque hay cantidades de personas que no saben qué es lo que produce. Primero, porque de pronto no saben que hay perdón. Otros no entienden qué es el perdón y otras personas no saben cómo es que se recibe o se obtiene el perdón de los pecados. Cuando David comienza a hacer mención y a decir, dichoso el hombre o feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, a quien le han sido borradas todas sus transgresiones. Dichoso el hombre a quien el Señor le da la posibilidad de tener el perdón. Quisiera mencionar algunas historias que aparecen en la Escritura, porque son muchas las historias que aparecen acerca del perdón. Y la mayoría de hombres, los cuales sus nombres aparecen registrados en la Biblia, vivieron en algún momento una experiencia, no solamente de pedir perdón, sino también de tener perdón y de sentir en realidad lo que era el perdón. Cuando los seres humanos de pronto tenemos una deuda muy grande y no tenemos la capacidad de pagarla, y tenemos mucho temor porque de pronto podemos perder algún bien patrimonial que tengamos, de pronto podemos perder la misma vida, podemos terminar tras unas rejas en una cárcel, porque hay una deuda que posiblemente en lugar de menguar, de mermar, ella cada día va aumentando. Los que han tenido alguna clase de deuda, sea con quien sea, de pronto podrán entender lo que estoy diciendo, y es que es difícil en realidad uno dormir tranquilo, vivir tranquilo,
cuando hay una deuda y la cual no hay ninguna posibilidad de pagar. Según la Escritura, el hombre no tenía la capacidad de ningún modo, por más sacrificios que hiciera, por más que se sacrificara él, no tenía la capacidad de ponerse en paz con Dios. Siempre iba a estar debiéndole a Dios, siempre iba a estar en deuda con él. Pero de pronto Dios mismo, al ver que el ser humano sí quería tener perdón, pero que no sabía cómo tenerlo, Dios mismo comenzó a darse a conocer y a dar a conocer también el proyecto o el plan, cómo es que una persona puede tener el perdón de sus pecados. Como nosotros la mayoría tenemos conocimiento de religión desde temprana edad, de pronto han buscado muchos medios de acuerdo al lugar a donde uno se reúna. Si es a cualquier congregación, cada una por lo regular tiene una forma de enseñarle a la persona cómo es que uno recibe el perdón de pecados. Y el hombre, en el desespero, en el deseo, en el querer de ser perdonado, ha acudido, ha corrido a donde el hombre le ha dicho. Y si alguien de ustedes aquí en esta noche puede escucharme y de pronto alguna vez ha ido a alguna iglesia, alguna congregación, y de pronto ha ido donde alguien a confesarle sus pecados, pero de pronto se ha regresado nuevamente para su casa, no con felicidad, se ha sentido infeliz y ha seguido siendo de esa manera, viviendo de esa manera, porque lleva la misma carga. El apóstol San Pablo hace reverencia y uno de ellos dice que no es por las obras de alguna persona que la persona pueda encontrar el perdón de sus pecados, solamente por la obra hecha o realizada por el mismo Dios a través del sufrimiento y a través de la resurrección para darle a los seres humanos esta grande alegría. Es posible que los que no han tenido la oportunidad de que sus pecados sean perdonados, es posible que no entiendan lo que estoy diciendo, es posible que no sientan aún lo que uno siente, pero todos los cristianos, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, podemos declarar, podemos confesar, podemos hablar, podemos decir que la vida de uno en realidad sí tiene, cuando recibe el perdón de pecados, tiene una felicidad mucho, mucho más grande que ganarse una lotería, más grande que llevar a cabo un matrimonio, más grande que emplearse en cualquier empleo, el mejor que sea, mucho más grande que encontrarse con el mejor tesoro, es mucho más. Y por eso la palabra del Señor hace énfasis en lo siguiente y dice: bueno, dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Esa palabra, les borró la culpa de su cuenta, era porque había una cuenta pendiente. Y todo hombre en la tierra tiene una cuenta pendiente con Dios. Y que en realidad no la va a pagar con un Padre Nuestro. No la va a pagar con un sacrificio en cualquier tiempo que lo haga. No la va a pagar con una confesión. Hay muchas personas que consideran que el perdón de pecados se recibe solamente con confesar que es un pecador. Pero en la Biblia hay algunos ejemplos. Hay una historia muy bonita y la encontramos en San Juan capítulo número 8. Hay una narración que aparece aquí. Dice la palabra que Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús,
Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban darle o a colocarle una trampa para que dijera algo que pudiera usarse en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo, en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó, se enderezó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?, le pregunta. Ella responde: ni uno, Señor, dijo ella. Y el Señor le dijo: yo tampoco. Le dijo Jesús: vete y no peques más. Cuando uno lee esta historia y se da de cuenta en el peligro en que estaba esta mujer, porque en realidad estaba al frente de unos acusadores, al frente de unos asesinos, porque eran asesinos, porque la ley de Moisés les había enseñado a ellos que había que matar a estas personas que practicaran la fornicación, el adulterio, la idolatría, muchos pecados. No había esperanza para ellos. En otras palabras, en la época de la ley no había esperanza para el pecador que interrumpía su vida para tener una amistad con Dios. Inmediatamente había que sacarlo del camino, había que borrarlo del mapa, había que quitarle la vida. No había posibilidad de perdonarle. Por eso es que aquellos hombres en esa época, cuando pecaban, inmediatamente reconocían que habían hecho lo malo y acudían a Dios, porque quizás decían: quizás Él tenga misericordia y se compadezca de nosotros. Pero ahora, en esta época, hay una oportunidad totalmente diferente, y diría yo mucho mejor. Pero es que hay muchas personas que no saben qué es lo que hay que hacer. Apreciado amigo, recibir el perdón no es arrodillarse solamente a pedirle a Dios que le perdone. En la Biblia hay unas enseñanzas, y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que para que el ser humano pueda tener perdón de sus pecados, necesita no solamente arrepentirse, porque hay mucha gente que se arrepiente, pero aún le hace falta algo, porque el arrepentimiento no es suficiente para tener perdón de pecados. Al hombre o a la mujer en la tierra le toca bautizarse también. Le toca recibir el bautismo en agua para que pueda tener el perdón de sus pecados. Y por ese motivo es que la Biblia narra que todos los que se hacían bautizar hacían parte del pueblo de Dios, se convertían en sus seguidores. En otras palabras, se convertían en los hijos de Dios, porque aunque confesaran sus pecados, no era suficiente. Es importante saber y conocer lo que una persona tiene que hacer para sentir la dicha del perdón de pecados. Es verdad que uno siente alegría, siente gozo cuando se arrepiente. Es verdad que uno siente gozo cuando siente que su vida cambia, que su vida es transformada. Pero no se puede describir el gozo cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús. No se puede decir o confesar qué es lo que se siente. Hay muchas personas que dicen que cuando salieron del bautismo se levantaron como caminando por el aire, porque no sentían su cuerpo. Hay otros que dicen que se levantaron, que no tenían ningún peso sobre su cuerpo, que sentían su cuerpo livianito. Y hay una cantidad de formas de expresar la dicha o la alegría de recibir el perdón de los pecados.
Pero yo quiero decirte, amigo, que estás tú en esta noche, si tú quieres vivir esa felicidad, no la encuentras en ninguna otra parte. Te invito a que vengas a Jesucristo, que Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación, Él es el que produce el gozo en la persona. Mira, y aparte de eso, Él es el único que puede perdonar pecados en la tierra. Si tú has pecado contra el hombre, acude a donde el hombre. La Biblia dice que si el hombre peca contra el hombre, ciertamente el hombre le juzgará. Pero que si el hombre peca contra Dios, ¿quién podrá interceder por él? En otras palabras está diciendo, allí no hay ruegos, ahí no hay llantos, ahí no hay clamores, allí no hay rezos, allí no hay oraciones, allí no hay peticiones que pueda cambiar a una persona. Está diciendo, es algo lo cual tiene que hacerlo cada persona en la tierra. Individualmente el perdón de pecados lo tiene cada persona que llega a Jesús, y no solamente que llega como espectador a ver qué pasa, a ver qué hay en él, para ver si hay sanidad, para ver si hay milagros, para ver si hay oportunidades, para ver si hay cambios, para ver si hay economía. No, el que llega pensando en eso no siente tanta alegría y tanto gozo como el que llega deseoso de ser bautizado. Mire, por experiencia mía lo digo, los momentos más difíciles de mi vida cristiana los viví pensando cuándo sería bautizado, porque cuando me entregué al Señor pasaron 10 días para ser bautizado, pero esos 10 días se convirtieron en los más difíciles de mi vida, porque yo quería tener el perdón de mis pecados, porque a mí me parecía que si me moría de esa manera sin bautizarme, no podía tener derecho a la salvación. Pero después de que acudí a las aguas bautismales, después de que invocaron ese nombre más grande que hay, mi alma comenzó a sentir un regocijo. Comencé a darme de cuenta que podía tener comunión con Dios, que podía hablar con Dios, que Dios me podía escuchar, que Dios me podía responder, que Dios me podía ayudar, que Dios me podía llenar, que Dios me podía usar. Comencé a entender lo grande y lo maravilloso del plan de Dios para con mi vida. Apreciado amigo, en esta noche quiero invitarte, tú que estás escuchando la palabra, quiero invitarte de una manera muy especial. Quiero dirigirme a ti en esta noche, y es para que vengas y tengas la experiencia, no solamente de pasar a un altar y arrodillarte, no solamente de arrodillarte en el borde de tu cama o en tu casa, sino que puedas tener el bautismo y recibir el perdón de tus pecados. Mire, después de que Dios le perdona los pecados, uno le pierde el miedo a la muerte. A uno no le importa si hay comida o no hay comida. A uno no le importa si hay trabajo o no hay trabajo. Uno comienza a sentirse feliz. Pierde totalmente el miedo al enemigo. Uno siente una fuerza increíble y es capaz de enfrentarse a cualquier fuerza del mal, y tiene la convicción de que uno la va a vencer, porque sabe que ya hay una paz para con Dios. Y por eso el apóstol San Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte, amigo y hermano, aún para que reflexiones. Si tú consideras que has pecado y el pecado te ha llevado a tomar decisiones erradas y te ha llevado aún a llevarte a pensar que tienes que morir, yo te digo en esta noche, ven a Jesús. Recibe su palabra y te darás de cuenta la felicidad. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú no sabes, amigo, lo que estás perdiendo en la vida. Y por eso es que debes de recibir esta palabra en esta noche, para que comiences a sentir la alegría del perdón de pecados. Bueno, en esta noche, que Dios les bendiga a todos